Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Reinaldo, lo Ah, escucho. perfecto, perfecto. Bueno, usted estaba desarrollando, bueno, un poco algunas de las cuestiones que lo llevaron a escribirle al presidente. ¿Tuvo alguna respuesta de parte de algún funcionario del gobierno? No, no, para nada, no, no, Mm, nunca tuve ninguna respuesta, ni nadie se comunicó. De hecho, usted vio cómo son estas cuestiones. Incluso a nivel provincial, por supuesto, la gente que forma parte de La Libertad Avanza, hubo algún tipo de opinión, y le pero habrán por dicho, supuesto sí, eso. le habrán dicho de Sí, no, todo. bueno. No, que soy un progre, por Mm, ejemplo, me dijeron mm. que es una cuestión progresista y bueno, pero a ver, cuando uno habla de este tipo de cuestiones, por supuesto, pone la voz, tiene que también estar sujeto a la Claro. crítica, que es parte de Mm, la democracia. Nadie lo dice, pero bueno, por ahí desde la crítica mm. científica, digamos, yo creo que me creo en el debate. Creo en el debate, fue muy interesante el debate incluso a nivel provincial, creo en el debate y creo en que las opiniones distintas tienen que ser aceptadas o compartidas en cierta medida cuando tienen fundamentos, cuando no tienen A ver fundamentos, si, ¿no? si podemos propiciar un poco ese debate. Estoy seguro que cualquier diputado de los que ayer aprobaron este proyecto, incluso se me ocurre que hasta podrían ser de otros de otras fuerzas políticas, no de la Libertad Avanza, no sé, alguno del PRO, un radical o alguien del Frente Renovador que también acompañaron la baja de edad de imputabilidad, le dirían, bueno, ¿y qué hacemos con un chico de 15 años que mata? Mire, yo creo que aquí hay una gran confusión. Que no existe una respuesta penal no significa que no exista una intervención estatal. En todos los casos, hoy en la República Argentina, cada vez que hay un delito grave, no solo que hay intervención judicial, sino que, y por ende es una intervención estatal, sino que también hay intervención estatal. Y hasta me animaría a decir, ¿sí? Que en la mayoría de los casos esos chicos quedan institucionalizados en alguna institución del Estado, que no será la cárcel, pero es una institución del Estado. Y todo lugar donde yo no pueda salir por mi propia voluntad es privación de libertad. Es muy difícil que los chicos recuperen la libertad ante un delito tan grave de esa naturaleza. Pero Medidas. en qué estado quedan? Porque yo también sé eso, ¿no? De pronto un juez determina que el chico vaya a un instituto de menores, por ejemplo. ¿Sería eso? Sí, y de ahí puede quedar en el limbo, digamos, ¿no es cierto? Un Años. tiempo puede quedar, meses, años, dependerá de cada jurisdicción. Mire, si usted no mal no recuerda, Reinaldo, hace 1 o 2 años atrás tuvimos un caso muy lamentable en la Bulash, en Córdoba, donde un amiguito mató a otro amiguito, Ujú. creo que tenían 12 años. Bueno, ese niño estuvo alojado muchísimo tiempo en el Complejo Esperanza, que es un centro de detención para chicos punibles en la provincia de Córdoba. Entonces hubo intervención estatal, hubo intervención penal, aunque no se podía, y hasta incluso hubo una respuesta penal, que fue el alojamiento hasta que, bueno, después trabajaron con los organismos del Estado y bueno, uno ya después le pierde el rastro de este tipo de casos porque no son propios de su provincia. Pero Entre las cosas que escuché de argumentar a favor de un régimen penal, no este, yo creo, le digo lo que digo al aire todo el tiempo, ¿no? Yo creo que esto es más un movimiento demagógico que un intento de dar una respuesta, ¿no? A una problemática. Por la falta de recursos, por cómo está planteado, pero no es mejor, como dicen algunos, que un chico, no sé, de 14, 15 años que comete un delito grave tenga un proceso donde tenga un abogado defensor, donde pueda estar respetadas sus garantías constitucionales, sus derechos, que la situación de ahora donde de pronto un juez decide, como usted dice, arbitrariamente meterlo en un instituto de menores y él queda ahí en ese limbo? sí, bueno, esa era una postura que establecía que, bueno, que en definitiva antes de que, como ocurría antes, que sostenía que cuando un chico de 14, 15 años quedaba con esta intervención estatal, pero sin una respuesta penal, pero había intervención estatal y en muchas ocasiones quedaba privado de la libertad, sí, lo que era necesario era
en cierta en cierta medida dictar un régimen que lo rodeara de garantías, digamos, ¿no? Que tenga un debido proceso, un defensor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser en parte cierto. El problema es que el delito adolescente hoy en la República Argentina, Reinaldo, es solo del 4% del 100% en general. Eso no significa que ese 4% no necesita un abordaje. Después de ahí tenemos que diferenciar delitos y tipos de delitos. Y tomemos el delito más grave, el homicidio, ¿sí? Porque incluso ayer lo escuché al papá de Kim, que estuvo en el recinto, ¿sí? Que recordemos que fue un hecho Sí, tristísimo, sí. muy, muy, muy grave. Entonces, donde él incluso como víctima salió muy ofuscado, muy enojado, diciendo de que a los que votaban a favor y los que votaban en contra se sentía mal porque parecía ser que le faltaban el respeto. Y bueno, las víctimas, por ahí también, valerse del dolor de las víctimas para legislar es muy complejo, es muy difícil legislar a partir de las emociones de un caso en particular. Obvio. Que es lo que nunca hay que Ahora, hacer en lo posible, ¿no? y lo que nunca hay que hacer. Y además, ¿qué es lo que pasó ahora? Ujú, Con el caso de Jeremías Monzón, que yo ujú. en mis 15 años en la justicia penal adolescente y en mis 20 años en la justicia penal, y que lo he charlado con la mayoría de los colegas de las 24 provincias en estos días, no hemos visto un caso similar de esa naturaleza. Por ende, tampoco hay que poner como que los chicos cometen este tipo de casos todos los días, porque no es así, no ocurre esto. Ahora, eso no significa que ese caso sea gravísimo, horroroso y que no merezca una respuesta inmediata y seria por parte del Estado. Ahora, cuando vos hablas de estadísticas te dicen que somos crueles porque no pensamos en las víctimas. Mire, la justicia, en realidad, el Poder Judicial, especialmente los jueces y las juezas, no tenemos que pensar ni en víctimas ni en victimarios. Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero no en el momento de resolver, porque uno tiene que resolver con imparcialidad, con independencia y en base a las leyes. Si las pruebas son para condenar, se condena. Si las pruebas no dan para condenar, no se condena. Es una regla democrática de un debido proceso democrático, y que además es una garantía para cualquier ciudadano. Ahora, bajamos la edad de punibilidad con un proyecto tratado de manera express, ¿sí? Que se sancionó como todo proyecto cortoplacista, entre gallos y medianoche, ¿sí? Con eslóganes por ahí que solo confunden a la sociedad, porque Sí. decir que a delito de adulto, pena de adulto, es un eslogan erróneo, falso, porque a los chicos siempre le hemos aplicado las penas del Código Claro. Penal. Incluso O este sea, proyecto tiene eso, ¿no? tiene mucho de eso, tiene Ujú, mucha problemática el ujú. proyecto, que yo lo estuve Sí, viendo sí. detenidamente, como por ejemplo, le doy dos tips, porque son muchos más y no nos dan los tiempos a veces en la Ujú. radio para poder charlar de este tema. Uno entiende eso. Ahora, por ejemplo, crea supuestos de prescripción de la acción penal, dos supuestos de prescripción de la acción penal para los adolescentes que no están para los adultos en el Código Penal. O sea, los adolescentes, no se les, supóngase un adolescente que tenga un problema de consumo problemático y se esté tratando, se suspende el curso de la acción penal. ¿Sí? Para Sí, los adultos no está eso. claro. Entonces, en definitiva, me estoy tratando por un problema de adicción y vos me suspendés la acción penal. ¿Me explico? O Sí, sea, sí, 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 sí. el curso de o por ejemplo, ayer sacaron al último el tema de que iban a estar en pabellones separados de los adultos. Por ejemplo, regula cuestiones procesales, como la mediación penal juvenil, como la suspensión del juicio de prueba, como principios de oportunidad, como la prisión preventiva, que ya las provincias han avanzado notablemente con sus propias leyes, de acuerdo a las facultades no delegadas a Nación, y han regulado su propia prisión preventiva, la suspensión del juicio de prueba, los principios de oportunidad. Entonces, ¿qué aplicamos? Después por ahí dicen, no, bueno, pero esto es para nación y las provincias seguirán aplicando las disposiciones de las Sí. provincias. Pero eso no lo aclara la ley. Entonces, Claro, porque por las ejemplo, audiencias... usted en Catamarca, no sé, en la provincia de Buenos Aires hay un sistema penal juvenil, en la provincia de Catamarca también, porque usted es camarista por de responsabilidad penal juvenil. Exacto, nosotros tenemos, yo le hago los juicios a los chicos, entonces nosotros tenemos nuestro propio régimen de responsabilidad penal A partir de los con todos estos 16, institutos.
No, por supuesto, sí, porque Ujú. esa es una ley de fondo. La de 16 es una ley de fondo la que fija la edad. Y Por entonces ende, con esto, no, ¿ustedes qué harían con este sistema si se aprueba esto en el y, Senado? y bueno, hay que verlo después qué se aplica o qué nos pueden decir, porque por ahí usted puede tener en una audiencia un defensor que le diga, la ley nacional dice esto y la ley provincial Claro. dice otra cosa. En relación al mismo instituto estoy hablando, Ujú. ¿no? Entonces por ahí eso se nos dificulta procesalmente, las audiencias se demoran, tienen que resolver los planteos los jueces y las juezas, y después, ¿qué es lo que surge? Bueno, el Poder Judicial se demora, el Poder Judicial no le da una respuesta rápida a las víctimas, pero bueno, son todas cosas que surgen porque no hay un debate. Yo estoy totalmente de acuerdo que tiene que haber un régimen de responsabilidad penal juvenil nuevo. En eso hay un consenso generalizado. Pero, y no solamente, no, lo que no había consenso era por la baja de la edad de punibilidad. Bueno, parece ser que lo único que importaba era la baja de la edad de punibilidad. Porque además, el presupuesto para las provincias, que para generar instituciones especializadas, porque hoy necesitan, según el proyecto que se dio medio sanción ayer, los chicos no pueden estar en las cárceles, ni siquiera en Ujú. un pabellón separado del de los adultos. Y eso debió existir siempre, pero ahora hay que crear instituciones. Claro. Y el presupuesto es generar una institución que además no solamente es crear la mega estructura carcelaria, No, el digamos, sino que hay personal, que todo. Sí, personal, los programas, sí, cómo vas a sí. trabajar para reintegrar con los chicos. Reinaldo, cómo vas a trabajar para reintegrar a los chicos, porque también es parte del reclamo que hace la sociedad de mayor seguridad que las personas que vos encarcelás, Claro. cuando recuperen la libertad, especialmente los adolescentes, con todo Salgan un... mejores, no peores, sí. Bueno, pero hoy quien entra a la cárcel tiene más Sale posibilidad de peor. salir como alguien Es cierto. desocializado que resocializado, ¿no? Eso. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Federico Yanes lo saluda. Eh, Hola, Fede, ¿cómo te va? Muy Un bien. gusto. Le quería consultar dos cosas. Una vinculada a cuál es el delito que más prima entre los adolescentes, al menos de los que tratan ustedes, si tiene que ver con los robos, con hurtos, narcotráfico, y qué grado de reincidencia tienen los adolescentes que manejan ustedes. Bueno, en Catamarca, como en el resto del país, el delito que más se comete son delitos contra la propiedad. Dentro de los delitos contra la propiedad vos tenés que ver, ¿sí? Si son hurtos, no son punibles, ¿sí? Salvo que sean hurtos agravados. Si son robos, evidentemente son punibles. Son los que más se cometen. Después habrá que ver la idiosincrasia de cada provincia. ¿Sí? Por ejemplo, en Catamarca, en la última estadística de la base general, esto no lo digo yo, lo dice la base general de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? El delito que más se cometió fue el delito de amenazas y lesiones. ¿Sí? Después los delitos contra la integridad sexual, que son muchos casos hoy día, en las provincias sobre todo, cuando los chicos se alcoholizan o consumen drogas en fiestas de estudiantes, Ujú. en festejos digamos, por último día de quinto, vieron todos esos últimos Mm. primer día de sexto, que incluso tienen iniciales, hay que ver los contextos, analizar los contextos, peleas, hay muchas peleas. Parece ser que a partir de Fernando Báez Sosa en adelante no aprendimos nada y para atrás tampoco habíamos aprendido nada. Hay mucha reacción violenta, pero yo no podría decir que los chicos son los culpables o los, digamos, los originarios de la violencia, ¿no? Los originantes de la violencia. Tenemos una sociedad violenta hoy en día, que todo es reacción violenta, ya sea en el discurso o en las cuestiones físicas. De hecho, fíjate vos que la principal tasa de homicidio hoy en día, la principal desencadenante del homicidio en la República Argentina es la violencia urbana. Ujú. Entonces tenemos un gran problema ahí. Eso es en cuanto a la primera pregunta. La segunda, Fede, ¿qué nivel de reincidencia tenemos? Y muy poca. De hecho, tenemos reiterancia en el delito por ahí, en algunas circunstancias también, pero la reincidencia es baja. Son casos puntuales, excepcionales, tanto en las provincias como en el país. Pero ¿qué es lo que pasa? Bajan mucho más la reincidencia, por ejemplo, con programas como tiene Córdoba, que bajó notablemente la reincidencia con su programa de justicia restaurativa, sí que aplica. Por ejemplo, cuando una senadora por la libertad avanza ayer, Giudici, si mal no me equivoco, habló del tema de Chile, que había muchas, no, bueno, pero Chile tiene tasas muy bajas, bajó mucho la reincidencia con el tema de la libertad asistida, que es un programa que nosotros también tenemos. ¿Sí? Entonces, cuando vos tratás a los chicos que ingresan al sistema penal
con medidas alternativas bajan notablemente la reincidencia. Lo que pasa es que también, paralelamente, tenés que tener Sí, una con los sistemas estructura. de Hay que tener protección, una claro, estructura ¿no? además. Programas, ¿no? Claro. Y programas. Si no tenés Doctor, programas, está complicado. usted decía recién, yo estoy de acuerdo que haya un sistema penal juvenil, en general es lo que incluso pregona hasta UNICEF, ¿no? Que tiene que haber un sistema penal. Hay especialistas que dicen que un chico que comete un delito grave no tenga idea de lo que hizo y una sanción también es malo. ¿Qué plantea usted a esto que seguramente le saldrían a decir? Bueno, pero ¿qué hacemos con un chico de 15 que asesina o viola? ¿Cuál sería la salida racional, inteligente, que respete los derechos del niño? ¿Cuál sería? No, que hay que trabajar con ese chico, que hay que verificar exactamente cómo está la cuestión familiar. Le puedo asegurar que en la mayoría de los casos, no quiero ser generalista, hay un problema evidentemente familiar y ahí se tendrá que tomar una medida excepcional por parte del sistema de protección, acompañar esta situación. Yo estoy de acuerdo con que hay que tomar medidas en esos casos puntuales. Lamentablemente en muchas ocasiones son medidas extremas por parte del Estado, pero trabajar fuertemente con el chico, verificar cómo llegó la patología. Mire, ¿sabe qué es lo que pasa, Reinaldo? Que en la mayoría de los casos, esto lo digo por experiencia, salvo casos que explotan inmediatamente, que pueden pasar también, ¿no? Pero en la mayoría de los casos los chicos dan señales, ¿sí? Ante una mínima transgresión. De hecho, hay chicos que vos los ves en la calle en este momento, capaz que caminando por Buenos Aires. ¿Cuántos chicos ustedes ven en situación de calle que en muchas ocasiones están bajo el consumo de drogas, en una situación problemática y todavía no han cometido un delito? Bueno, ahí es donde los sistemas de protección Pero yo estoy de tienen que acuerdo con intervenir. usted, pero vuelvo a esta pregunta porque fue uno de los argumentos que se utilizó mucho ayer y yo digo, uy, ¿alguien dará una respuesta? ¿Alguien podrá dar una respuesta? ¿Qué pasa cuando ese chico, el Estado falló en todo? Es decir, el chico llega a agarrar un arma, porque acá el tema es llegar antes que el chico agarre un arma. Cuando agarra el arma estamos todos perdidos, perdió el Estado, perdió la familia, perdimos todos. Ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué se hace ahí? No se lo castiga, se lo manda a algún lugar. ¿Cuál es la solución para estos chicos que de pronto a lo mejor, como dice usted, por el consumo, están captados por el narcotráfico y de pronto cometen un delito grave? Bueno, en ese caso creo que tiene que haber claramente que la hay intervención estatal, pero ahí con un acompañamiento de la justicia, pero sin respuesta penal. No va a haber respuesta penal Sin porque de hecho hoy día encierro, no le puedo. sin encierro, No, no aunque sé haya si matado. no, a ver, no digo que sin encierro. Puede ocurrir que en determinados casos, de hecho, hoy está previsto la institucionalización a través de los sistemas de protección integral con una medida excepcional, Reinaldo, ¿me explico? Sin que un chico haya cometido un delito. Entonces, sin que siquiera haya cometido un delito. Entonces, trabajar paralelamente con una medida excepcional, si es necesario una institucionalización, quizás se pueda trabajar con el sistema de protección, con una institucionalización en esos casos puntuales graves, ¿sí? Ir trabajando con un programa verificándolo, porque no puede haber respuesta penal. Porque es lo mismo que va a pasar, Reinaldo, lo que usted me pregunta. Hoy, en teoría, es para los 14. ¿Qué pasa con un chico de 12 que comete esa? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con un chico de 12? ¿Sí? A partir de 13 que comete el mismo delito, porque estamos en la misma circunstancia. Puede ocurrir que vamos a seguir bajando Bueno, la pero edad. uno podría entender, le estoy tensionando la charla porque me parece muy, muy interesante todo lo que usted dice, ¿no? Pero ahí podría decirle a alguien, bueno, pero a los 12 podría entenderse más el grado de inimputabilidad. Sí, a ver, es entendible. ¿Cuál es la diferencia? O podría decírmelo a los 13. ¿Y cuál es la diferencia del crecimiento entre los 13 y 14? Porque la neurociencia dice que el desarrollo humano, el desarrollo del cerebro humano se extiende hasta los 20. Por eso aconsejan las disposiciones y por eso el trato es diferenciado. Yo creo que tiene que haber programas específicos, poder trabajar con la justicia. Mire que estoy diciendo que la justicia no le corra la cola a la jeringa, vamos a decirlo así, ¿sí? Acompañamiento de la justicia, intervención de la justicia, pero no respuesta penal. Lo que no va a haber es respuesta penal,
pero sí intervención estatal. Y si en algunas ocasiones extremas, por supuesto, habiendo trabajado, estoy respondiéndole su pregunta de casos puntuales, ¿sí? Muy graves, ¿sí? Habiendo trabajado con los organismos interdisciplinarios, desaconsejaran que el chico continuara en esa familia, ¿sí? Por alguna cuestión, estará la institucionalización con el sistema de protección. Pero el sistema de protección tiene que tener herramientas. Hoy no tiene presupuesto, Reinaldo. No sabemos ni quién está a cargo de la CENAF, qué va a hacer la CENAF. Entonces, a partir de allí, trabajar fuertemente, porque la institucionalización también está prevista, para, insisto, para los chicos que no han cometido delito y que se encuentran en un claro riesgo. Hoy en día está previsto por la propia ley 26061. Entonces, allí, evaluado el caso en particular grave, puede incluso haber una institucionalización y trabajar con los programas. Y que ese chico no ande en la calle deambulando con un problema serio que podría dañar a otra persona. ¿Y La funciona? respuesta puede darse. ¿Funciona? Digo, porque cuando le decía, ¿el Estado interviene cuando ve que un chico ha quedado en una familia que no sé, a lo mejor a mí me pasó hace unos años que hice algunas notas a chicos que habían cometido delitos graves, estaban en el Almafuerte acá, y la mayoría, el lugar común era familias rotas, padres presos o padres adictos, los chicos que dejaron la escuela. Era algo común en todos. ¿El Estado llega de alguna manera cuando detecta a un chico en esa situación o solo cuando comete el delito? Es una cuestión que le corresponde a los sistemas de protección. Yo tengo Pero por lo que entendido usted sabe, digo, los ¿llega el Estado o y no? hacen lo que pueden con lo que tienen. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Porque eso era una manera de evitar Digo, sistema el de delito. protección. Claro, sí, porque lo tienen los sistemas 26061 a nivel nacional. Cada provincia tiene su propio sistema de protección. Por ejemplo, Catamarca ha sido creado por la ley 5357. El problema de los sistemas de protección, Reinaldo, y esto hay que decirlo con toda la letra y por supuesto siempre en el marco del respeto con una cuestión de conocimiento, es que ¿sabe cómo se frustra un derecho, Reinaldo? Simple. Usted ordena que un chico sea trasladado a un tratamiento por drogas y la respuesta es: no tenemos un transporte para llevarlo. Así arranca, de entrada. Bueno, entonces, si vos a los sistemas de protección los desmantelás, no le das presupuesto para funcionamiento, para programas, para recursos humanos, ¿cómo podés trabajar con un chico que comete una medida grave, aun cuando fuera punible? Mire lo que le estoy Sí, cuando no diciendo. hiciste todo lo anterior, se entiende Cuando perfectamente. no existe ni siquiera el programa con el que vos tenés que trabajar paralelamente, porque la justicia lo que hace es dictar una sanción, dictar una medida, pero necesita de programas del Estado que no dependen de la justicia, dependen del Estado, del Ejecutivo, como por ejemplo los sistemas de protección. Lo que pasa es que hoy vende más un spot publicitario diciendo cómo vas a sancionar, cómo vas a castigar el delito, en vez de un spot publicitario diciendo le dimos tanto presupuesto a los sistemas de protección integral para que puedan evitar el día del mañana, no solo chicos victimarios, sino gente víctima. Ese es el problema. Doctor, le hago una más. Ayer usted me dice que siguió el debate, ¿no? Sí, bastante, bastante. ¿Qué le pareció? Daba la sensación de que había mucha gente que no sabía ni siquiera de qué se estaba discutiendo. ¿Es una sensación que tuve yo o tiene algo de asidero? No, es una sensación que yo también tuve. Decir que vas a proteger a los chicos con una ley penal para evitar que sean soldaditos del narcotráfico, entonces pues, es como decir algo de lo siguiente: porque te quiero, te protejo y te encierro. Doctor, me alegro que haya participado del debate. La carta que le mandó el presidente, por más que no ha sido respondida, me parece que ayuda a que haya una discusión. A mí le llama la atención que sea usted el único juez de menores de la Argentina que de pronto da su opinión. Incluso estaría bueno que alguien que esté en contra de lo que usted piensa también, ¿no?, se haya manifestado. Me parece que hay temas donde algunos sectores no deberían estar ajenos en el debate. Así Si que usted me lo le agradezco. permite, Sí, claro. Reinaldo, un segundito, un segundito. No, hay gente que por supuesto está en contra. Yo le diría que la mayoría, la red de jueces y juezas penales de la República Argentina se manifestó en contra de la baja, UNICEF se manifestó en contra de la baja, UNICEF, sí, la sí, también. iglesia se manifestó en contra de la baja, y hay especialistas que han dicho que están en contra de la baja. Pero bueno, la lógica
jurídica o la lógica por ahí desde la interdisciplina o de las ONG no es la misma por ahí que la lógica política, ¿no? Clarísimo. Gracias por atendernos, doctor. Que tengan un excelente día y gracias a usted por llamar.